Buenos días a todas y todos. Para la Federación Colombiana de Sociología es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión queremos presentar esta actividad en relación con un proyecto del mayor interés que vincula la disciplina sociológica con el análisis concreto de la realidad nacional y con la política en su más amplio espectro. Para los que nos escuchan por primera vez, recordamos que la Federación es una organización gremial y profesional de quienes se dedican al ejercicio de la sociología en Colombia. Trabajamos por la dignificación de la profesión sociológica y en la medida de nuestras posibilidades por el bienestar de las sociólogas y los sociólogos de Colombia. En el presente año nos hallamos celebrando los 15 años de existencia de nuestra organización. Hoy vamos a referirnos a un proyecto del mayor interés para el país. El tema podríamos enunciarlo con el nombre de gobernar como acto simbólico. Álvaro Moreno y José Ernesto Ramírez están hoy con nosotros. Ellos son sociólogos, académicos de larga trayectoria, especialistas en la obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu, y han dedicado su vida académica, podemos decir, a la obra de Bourdieu. Ellos nos van a exponer su último trabajo sobre el tema antes enunciado, para de una manera absolutamente pertinente, oportuna, crítica y política, diríamos, examinar las ejecutorias del gobierno del cambio en el periodo del presidente Gustavo Petro. Puede hablarse aquí de una revolución simbólica. Ellos se expandirán sobre sobre los conceptos de campo en Bourdieu y de capital simbólico. Y recorrerán el trayecto del gobierno del cambio en la cabeza del presidente Gustavo Petro y hablarán de los distintos temas como la salud, la educación, la vida laboral, las comunicaciones, las relaciones exteriores, todo apuntando a cómo en este gobierno se ha hecho lo que podríamos llamar, sin ambajes, una revolución simbólica. Es decir, sin alterar las instituciones en sí mismas, comunicarles un significado y un contenido completamente distinto. Los dejamos entonces con ellos. La Federación Colombiana de Sociología ha reunido aquí un grupo de colegas para hacer unos comentarios de una investigación que recientemente se ha hecho y que queremos comentarla. Pero antes vamos a presentar aquí a los colegas para que ustedes sepan con quién están esta noche aquí en esta grabación. Muchas gracias, profesor Álvaro. Mi nombre es Alex Peña, yo soy sociólogo y médico con dos especializaciones. En una es todo lo referente a la planeación estatal, la otra es la formación de ciudades desde el punto de vista de la parte social, los determinantes sociales, y una maestría en planeación para el desarrollo, con más de 30 años en la praxis del empleo nacional y territorial. Bueno, un saludo a la audiencia y a los colegas. Mi nombre es José Norbert Walter Neiza, sociólogo, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo,
docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y con amplia experiencia en trabajo de campo con comunidades rurales. Buenas noches, gracias por la invitación. José Ernesto Ramírez, egresado de la Facultad de Ciencias Humanas, programa de Sociología, maestría en Sociología de la Industria y el Trabajo de la Universidad Nacional. No he terminado todavía mis estudios y espero nunca terminarlos. Actualmente estoy realizando una especialización en metodología de la investigación social, un magíster en estudios y relaciones de trabajo y un doctorado en en ciencias sociales. Y trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional como docente de planta. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Moreno Durán. Soy sociólogo egresado de la Universidad Nacional y tengo una maestría y un doctorado en la Universidad de París 8 en Sociología, y pues siempre me he desempeñado en el campo de la sociología jurídica en varias universidades del país. Bueno, como les decía, estamos aquí para hablar de una investigación que se ha terminado y que pronto piensa verse publicado la síntesis de esta investigación que se trata de el tema el gobierno de Petro durante el periodo 2022-2026 y los albores de la revolución simbólica. Entonces, no sé, ustedes qué se atreven a hacer la primera pregunta. Creo que aquí tenemos a Nubel. Bueno, gracias, profesor Álvaro. Sí, hay una inquietud constante y duda sobre ¿qué será eso de la revolución simbólica? Que nosotros escuchamos, ¿no?, que lo simbólico, el símbolo, ¿qué será? ¿Una pintura, una figura o qué será eso? Bueno, empezaron duros estos señores a preguntar cosas, pero es muy interesante arrancar por este principio, porque hace parte justamente de la temática de la investigación y el libro sobre la revolución simbólica. Bueno, en términos, digamos, prosaicos, como hablamos en la clase, ¿cierto?, para los estudiantes, pues se trata de pensar que la simbología genera una estructura social, unas creencias, una forma de pensar, y que todos generamos esa percepción, y esa percepción pues terminamos compartiéndola porque hace parte de la manera con que existe una cohesión social, unas creencias generales de lo que vemos, de lo que hacemos a diario, y se convierte casi que tan natural que convivimos con ello. Eso traducida ya en el tema, por ejemplo, hablábamos ahora de esta cámara, el tema de un campesino, por ejemplo, ¿cómo le explicamos? Es un tema digamos, académico y quizá con un lenguaje técnico, sociológico complicado. Mira, la situación de un campesino, por ejemplo, lo que lo mueve y lo que hace que sea su existencia en la tierra, el trabajo con la tierra y la forma de producir la tierra, etc. Y siempre tiene la disyuntiva, por ejemplo, en el caso colombiano, de ser propietario o no de la tierra, ¿cierto? Y si no es propietario, pues tiene que ser o alquilado allí en la tierra, o peón, u otra cosa. Y si es propietario, pues depende también del tamaño de su propiedad, ¿cierto? Si es un gran latifundista, o si por lo menos tiene tierra en donde pueda manejar una cierta riqueza. Y cuando de pronto se ve que esa persona que no tiene tierra, que ha sido peón toda la vida, tiene la posibilidad de ser propietario de un pedazo de tierra, de una forma de cooperativa, etcétera, de que se siente que no solamente va a trabajar, sino que su tierra, en su cabeza debe pasar algo. Y eso que pasa en la cabeza es la percepción que cambia el campesino, ¿cierto? Y ese tema es lo que ha venido sucediendo, y lo vamos a hablar más adelante, de Colombia con relación a Petro, cuando por primera vez las estadísticas nos muestran que tiene la posibilidad de, digamos, acrecentar la propiedad de la tierra como cooperativa, etcétera, pero eso no se había dado en los otros gobiernos, y por supuesto es el principio de un cambio de percepción de los campesinos, que pueden ver que sí es posible que tengan tierra, y que empieza a darse una especie de posible revolución
o un posible cambio, o una posible reforma agraria a partir de la propiedad, a partir de lo que se ha hecho, y eso está estadísticamente. No sé si está bien o algún colega quiere apoyarme ahí en esta definición. No se atreve, no, está bien. ¿Qué dice aquí mi doctor? Bueno, si bien es cierto, pues hay un elemento que es lo simbólico, pero eso simbólico debe estar también articulado con lo que es los otros elementos que implican todo un proceso, como lo que Bourdieu habla de los hábitos y de los campos. Entonces, ¿bajo qué premisa, diríamos, podemos hablar ya de un proceso desde el punto de vista de lo simbólico, en donde hay otros elementos que desde luego unos deben pesar más desde el punto de vista como variables, unos más que otros? Profesor Néstor Ramírez. Quisiera comenzar mencionando algo que estoy estudiando desde hace un buen tiempo, es el orden social y lo que permite que ese orden se perpetúe. El orden social, a mi entender, por lo que he podido profundizar, es una construcción que involucra una época, una población, una normatividad y una serie de factores que entran en el imaginario, en el sentido con el cual la población, los ciudadanos, las personitas que están creciendo, las personas que ya tienen supuestamente resuelto su punto de vista, se acogen o se identifican en determinadas circunstancias. Del orden social existente en Colombia, que es un orden social no semejante a ningún otro orden social, podríamos decir dos cosas. Una es que es un orden social que tiene un componente normativo que aparece en la forma en como la institucionalidad política, jurídica, las instituciones de la economía, las instituciones culturales, adecúan la comprensión de sentido de la población colombiana y exigen que ese orden sea respetado y acatado. Pero no basta con que exista ese componente normativo, también existe un componente que podríamos llamar desmaterializado en decretos, en leyes, en lo que aparecería todo el tiempo en el currículo, por ejemplo, y que entonces lo podemos interpretar, decodificar, intentar entender desde unas perspectivas que podrían tocar problemas de la conciencia, cómo se forman las categorías de percepción y cómo se integran a una conciencia identitaria de pertenencia y una conciencia de derechos y deberes. Lo que ha jugado a construir o a aportar al orden social actualmente existente en Colombia, a mi modo de ver, se reúne en tres componentes: el patriarcado, el colonialismo y un tercer componente que es el neoliberalismo, no situados en un mismo punto de arranque. Podríamos decir que el patriarcado preexistió a la colonia, podríamos decir que tal vez el patriarcado en la forma judeocristiana llegó con la colonia, y a partir de ahí entonces nuestra sociedad desde sus pobladores tempranos se adhirió a esa forma de establecer las relaciones de género. Luego vino la colonia, se crearon las formas de pensamiento, de cultura, de domesticación, ¿sí?,
por unos dominantes hacia la gran masa dominada, y eso ha permanecido independientemente de que se haya roto el vínculo con la potencia colonialista. Entonces lo que ha vivido Colombia desde el siglo XIX hasta la actualidad es el desarrollo y la evolución de formas de dominación que se han transformado regularmente, no forma automática, no forma comparable, son ritmos muy desiguales, ¿no? Como se da la dominación, por ejemplo, en el horizonte de las relaciones de clase, en la cultura, en los procesos de ocupación del espacio del territorio colombiano, y las formas que podríamos decir se están deconstruyendo, que vienen tal vez del tiempo de una generación o 2 generaciones a lo sumo. Nuestra investigación entonces debe dirigirse a mirar qué es lo que está instalado como formas simbólicas: el lenguaje, la codificación, los dogmas, la obediencia debida en las instituciones, la fe ciega en las doctrinas religiosas, y todo lo que tiene que ver con el paso entre formas simbólicas a estructuras que se consolidan y se sedimentan. Y en el momento en que se sedimentan, nos va a decir Bourdieu, esas estructuras se vuelven estructurantes. Entonces, una forma de entender las estructuras simbólicas de la sociedad colombiana arranca con ubicar cuáles son las formas simbólicas, para luego sí identificar cómo han dado ese desdoblamiento a estructuras estructuradas y luego a estructuras estructurantes. Recalco esa diferencia porque una estructura estructurada es la morfología que tiene un sistema, el jurídico, el político en un momento dado, pero se vuelve estructurante en la medida en que ya se convierte en un recurso para establecer un poder, ¿no? Una forma de dominación. Y eso es exactamente lo que queremos revelar en los choques que se están dando. Las revoluciones no son automáticas, las revoluciones toman tiempo. Algún marxista colombiano nos advirtió en el siglo pasado que la revolución es toda una ciencia, y en este caso podríamos decir que la revolución simbólica es una ciencia, es una construcción que se puede teorizar, se puede explicar, se puede intentar entender, y en eso es lo que llamamos la atención. Hay una diferencia entre la perspectiva como se está llevando a cabo el gobierno en estos 4 años que están culminando, y que abre una posibilidad de una continuidad de rupturas, de puntos de fuga, de giros definitivos en el horizonte del sistema de creencias que compartimos como pobladores de este territorio, miembros de esta sociedad y cumplidores de derechos y de deberes en relación con el Estado colombiano. Profesor Álvaro, con base en lo que acabamos de oírte, profesor Néstor, yo creo que es importante que nos dé elementos explicativos en el sentido del actual gobierno de Gustavo Petro, en donde se puede hablar de una reconversión simbólica, pero desde el punto de vista no solo social, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Pero ¿cuál sería el elemento más importante en donde se debe hacer esa especie de rebelión simbólica para llegar verdaderamente a una revolución que no alcanza en el gobierno de Petro a poder realizar? Es decir, para el próximo gobierno, ¿qué es lo más importante de actuar, de hacer las reformas en cuanto
a lo que se quiere, como es el verdadero poder que debe tener un Estado para que todos sus ciudadanos verdaderamente seamos libres y seamos felices, como decía la vicepresidenta, podamos vivir sabroso. Bueno, yo creo que ya ahora sí nos adentramos, por supuesto, a la temática. La exposición que hace Ernesto Ramírez, por supuesto, que es el eje central de la investigación, y a partir de ahí surge la tesis central de esta investigación y del libro, es la idea de que todo lo que explicó en cuanto a la dinámica, a la estructura, a lo estructurante, al tema, por supuesto, dentro del campo de la historia, que ha sido, digamos, en primer lugar, hay que tener en cuenta que son más de 200 años que hemos tenido una historia repetitiva desde la colonia hacia acá, en donde se han organizado, digamos, los grupos dominantes y dominados, las formas de economía, donde ciertas castas políticas han surgido, en donde tienen nombre propio los que se han hecho a la propiedad de la tierra, que son muy poquitos aquí en Colombia, en donde las políticas o la politiquería mejor se reproducen todos estos años a través de una u otra forma desde el punto de vista de lo que llaman, digamos, los juegos electorales, en donde eso coopta la parte jurídica, coopta la parte económica, etcétera, y se convierte en una sociedad de las más excluidas en América Latina y donde tiene una, digamos, desigualdad muy complicada, muy marcada. En estos 200 años lo que se ha visto es que eso casi que lo damos como algo natural, y por eso si hay algo difícil para cambiar la mentalidad de las personas en una sociedad, porque no actúan porque creen que eso es normal. Entonces eso es lo que venía sucediendo, o lo que sigue en ciertos aspectos sucediendo. Pero ¿qué es lo que dice la tesis de esta investigación? Que justamente cuando entra el primer gobierno de izquierda en Colombia, que es el del gobierno de Gustavo Petro, se empieza a dar unas situaciones muy particulares que es casi imperceptibles. Por supuesto que a veces la capacidad de los comunicadores, de los periodistas, no logran atender esto, pero hay una cuestión todavía más complicada, que es lo que proponen esta investigación, apuntarle a la academia. Los académicos, la mayoría de nosotros que a veces nos situamos en el confort y no logramos ir más allá, pues no han hablado, y menos las ciencias sociales, de qué es lo que hay de fondo. Aquí el problema que encuentra Petro, no solamente que va a gobernar, como él dice, porque no tiene el poder, sino que va a intentar hacer cambios de 200 años en 4 años. 4 años tuvo para hacer unos cambios, y lo que lo dejaron hacer, porque la guerra ha sido una guerra tremenda para evitar el cambio, porque estos campos tienen el tema de la reproducción permanente a través, por supuesto, de toda la simbología y de la legitimidad que se da. Los libros que han salido hasta el día de Petro, todos han apuntado a una u otra situación supremamente, yo diría, superficial, donde señalan una situación de coyuntura, pero no se han dado cuenta que en el fondo se ha tratado es de apuntar a la estructura de la sociedad de los 200 años. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, para empezar a responderle, es que no solamente cuando hablamos de lo simbólico es algo que se ve como un objeto allí que pasa. No, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la sociología, y especialmente desde el punto de vista de lo que es la teoría de Bourdieu, que habla de que el símbolo es un capital como el económico, etcétera. Un símbolo es la síntesis de un discurso, y aquí los símbolos que se han manejado han sido síntesis de discursos para lograr legitimar a través de la historia lo que ha venido sucediendo en Colombia, y evitar, por supuesto, de que nosotros pensemos diferente. Esa lucha que se ha dado esporádicamente logra por primera vez desde un gobierno hacerse, y por eso entonces viene parte de la pregunta que es susceptible, y lo que hace esta investigación, demostrar en cada campo, el económico, el campo de la educación, de las relaciones internacionales, del tema del manejo de lo militar y de otros temas, en donde hay una serie de ejemplos, porque la investigación no habla solamente de la teoría, sino con ejemplos, mostrando de que cada ejemplo rompió con esa percepción que se tenía a través de 200 años. Y si quiere hablamos de cualquiera. Si nosotros hablamos de la educación,
Pregunto, antes del gobierno de Petro, ¿existía la posibilidad de la educación gratuita en Colombia, por ejemplo? Son cosas sencillas pero prácticas, que es lo que le va quedando a los jóvenes, por ejemplo, que existe la posibilidad de educarse, no necesariamente porque se tiene dinero, sino porque se llega a que la universidad tenga una cobertura y tenga las posibilidades de que se estudie y hacia allá tiende, es la por primera vez. Si vamos a hablar de la agricultura, yo lo decía al comienzo, pues por supuesto que se ha incrementado la posibilidad de que la tierra productiva de Colombia tenga la posibilidad de que haya una producción, de que haya una serie de tierras baldías que fueron cogidas por allí, hurtadas, que se devuelvan, que exista la posibilidad de que lo quitaron a la mafia, se le regrese a los campesinos. Pueda que sea a escala pequeña, pero si nosotros vemos estadísticamente en estos 4 años con relación a otros gobiernos, por supuesto que ha habido unos cambios sustanciales. Y así sucesivamente, y vemos temas que todos los días nos pone como colombianos a darnos cuenta que es posible, desde cómo organiza, por ejemplo, sus gabinetes, ¿cierto? Desde la vicepresidenta de la República, antes no hubo una presidenta negra de un origen humilde, como el caso de Francia Márquez, y allí está, y por supuesto que para una segunda oportunidad o tercera, ya tenemos la mente abierta de que sí es posible que estas personas lleguen. Como decía por ahí algún escritor, los nadie empiezan a tener presencia en el contexto nacional. Eso es supremamente importante en la revolución simbólica de la cabeza de los colombianos. Como también la posibilidad de que jóvenes puedan ser ministros, no necesariamente perteneciendo o con su apellido a una familia de élite, etc., sino que allí puede tener cabida lo que es el pueblo colombiano. Y esa apertura, esa puerta que se abre con Petro en la posibilidad de gobernar con el pueblo, es uno de los temas esenciales de este gobierno, y por supuesto que para los siguientes gobiernos se tendrá que abrir más la compuerta, o por supuesto tendrá que vérsela con las personas que golpean y no dejan entrar. Eso es una posibilidad. Las otras posibilidades es de ver que existe una democracia, pero una democracia participativa, y en la mentalidad del pueblo colombiano. Por ahí también decía algún escritor en el libro, es que no estamos acostumbrados a eso, pues nos tenemos que acostumbrar a que el pueblo empiece a decidir. Por eso el escenario natural de Petro para resolver problemas justamente en la calle, ¿cierto? Pero no es porque le gusta exhibirse solamente, sino porque es en la calle, y lo estamos demostrando incluso las grandes manifestaciones, por ejemplo en los Estados Unidos, que también es inédita. 8 o 10 millones de personas que están en la calle, siempre tienen que ver con estas reformas o estructuras mentales de las personas. Entonces, la investigación del libro muestra ejemplos que ustedes pueden enriquecerlo a través de todo lo que han visto estos 4 años, ¿cierto? Desde la posibilidad de que en los Estados Unidos el presidente de un país de América Latina le hable a los norteamericanos en su capital, Nueva York, con un megáfono. Aparentemente es una cuestión de locura, pero déjeme decirle que marca un hito histórico en donde existe la posibilidad de que alguien tiene la voz de los demás, y por eso Petro también, desde el punto de vista de lo internacional, se convierte en un líder internacional, porque tiene la capacidad de decir lo que se piensa al mismo poder, y por eso Petro, además de Colombia, pues se convierte en un líder internacional, por eso y por otras cosas, frente al medio ambiente, frente a sus discursos de la ONU, frente a la posición del tema de las situaciones de guerra en Medio Oriente, etc. Entonces, por supuesto que aquí en pocos minutos no podemos dar cuenta de todo, pero sí yo hago un llamado a que se lea este libro, que hace la diferencia con las demás investigaciones y con los libros. Hace un llamado a la academia que entre a ver realmente en qué está la estructura con relación a los albores de una revolución simbólica como hacemos nosotros. Y la última pregunta, ¿qué irá a pasar? Pues eso lo decimos todos los colombianos. Pero nosotros en este libro al final decimos 2 cosas. Pase lo que pase, hay un hito. Y ese hito es que se empieza a dar un principio. Alguien me decía por allí, muy sabiamente, eso es como cuando Manuela Beltrán quita los edictos, ¿cierto? En el Socorro, a partir de ahí, que todavía lo reconocemos, dejó en el imaginario de esa época que era posible sublevarnos ante un gobierno
no entre el rey, pero el gobierno, nadie lo había hecho, y a partir de ahí se volvió irreverente, digamos, las personas, y le quita el miedo, que eso en última es lo que trata este tipo de revolución. Hoy, Petro, con lo que ha hecho, ha dejado un hito en muchos aspectos, y el gobierno que continúe, que se espera sea un gobierno, por supuesto, que fortalezca estas políticas, amplíe esta situación de la participación ciudadana, con ayuda de la academia, pues estaría en cierta forma marchando hacia un futuro importante, como una revolución mucho más consolidada. Lo llamamos albores porque es un principio de 200 años, pero yo creo que se ha hecho unos cambios supremamente importantes, que pase lo que pase, es susceptible de que sea más analizado y más reconocido a nivel nacional. Bueno, entonces yo creo que damos paso a unas últimas preguntas para terminar, digamos, esta parte. Esto no va a ser la última intervención, pero ya cuando salga el libro vamos a hablar. Bueno, pues escuchándolos queda claro que lo simbólico no es un mamarracho pintado en la pared. Eso va más allá, desde una perspectiva sociológica, que implica un orden de una sociedad establecida, una conciencia de individuo en esa sociedad y unas percepciones sobre esa sociedad. Pero además eso genera unas estructuras que de cierta forma van reproduciendo ese orden, esas conciencias y esas percepciones dentro de la sociedad. Y obviamente hay una morfología que maquina todo eso, que vamos a llamarlo una morfología del poder, que permite que esas estructuras se reproduzcan. Me parece pues interesante que en el trabajo de aquí los colegas se analice fenómenos como por ejemplo cuando el presidente Gustavo Petro le devolvió el avión a Trump. ¿Quién le devuelve un avión con migrantes a Donald Trump? Ni Putin lo hace. Sin embargo, en la sociedad y en los diferentes estamentos se nos decía que eso era malo, o sea, que pedir dignidad, eso era algo malo, algo pecaminoso, claro, en ese marco. Sin embargo, a lo largo de que se extendía el tiempo, después de un tiempo, pues resulta que eso malo no era tan malo. Cuando se entendió y se comprendió que lo que se le había devuelto a Trump, esos aviones, no era por capricho, no era por algo ideológico, sino era una cuestión de dignidad humana, algo básico que en una sociedad como esta pues debería haber. Entonces esa dignidad yo creería que hace parte de una ruptura y quizás una revolución que necesita una conciencia y una percepción totalmente diferente a lo que usualmente nosotros nos vienen vendiendo desde incluso los medios de comunicación que generan opinión, lo que es bueno y lo que es malo. Se ha casi que duplicado lo que es el presupuesto para la salud, pero cada vez más son las quejas. ¿Por qué? Porque el sistema maneja la cuestión de la atención que permita que haya inequidad en cuanto a lo que es una persona de a pie a una persona que tiene ahí sí, como se dice, palancas. A la persona de a pie le toca acudir a la tutela, mientras que a la persona que tiene referentes que son conocidos dentro del sistema, pues se atiende, pero ahí es donde va la parte económica, es más importante. Entonces, ¿qué es lo que veo en cuanto a lo que hay que superar en el sistema de salud? Es que verdaderamente no haya intermediación. Desafortunadamente la intermediación se justificó por la ineficiencia desde el punto de vista administrativo, entre comillas, pero no, lo que se hizo fue marchitar el sistema, porque
el sistema financiero vio en la salud un elemento clave para su enriquecimiento y el manejo, además de toda una parte eminentemente de salud, vienen otras cuestiones como es la misma tecnología, como es todo una propuesta de medicamentos, por decir algo, el manejo, el tráfico de medicamentos. Entonces, yo sí creo que hay que volver a que la salud sea eminentemente pública. ¿Y pública en qué sentido? En que desde luego tenga acceso independientemente desde el presidente hasta el habitante de calle en las mismas condiciones, porque en sí ahí es donde en el espacio público es donde está igualado, somos todos iguales y que merecemos el mismo trato. Entonces nosotros, mientras que tengamos esa intermediación, no, la eficiencia en la salud va a ser muy precaria. Bueno, ya creo que el tiempo nos está pasando la cuenta para terminar. Creo que se ha hablado lo que, digamos, nos ha permitido esta charla, muy digamos, ilustrativa en ciertos aspectos, pero antes que nada, pues, queda como conclusión la necesidad de generar un debate, una discusión nacional sobre el tema de esos posibles cambios estructurales. Eso es un tema. Lo otro es, creo que aquí juega un papel importante la academia en general, la ciencia en general, para que hagan una explicación de cada campo en particular, para contrarrestar algo que es supremamente complicado y un tema que no logramos abordar, pero es el tema de la comunicación, el papel de los medios de comunicación en la legitimidad, en la manera de desinformar, de tergiversar, de ridiculizar incluso varias de estas propuestas, pero que realmente es tan evidente las estadísticas y el trabajo de base que creemos que el proyecto continúa. Y bueno, que la Federación Colombiana de Sociólogos pretende contribuir a este proceso, y le dejamos también a todos la inquietud en esta época de campaña. De nosotros dependen mucho estos cambios, o continuamos siendo cómplices de una estructura de 200 años, o tenemos la posibilidad de fortalecer estos cambios y realmente hacer un cambio profundo en Colombia a partir de este gobierno y de todos los gobiernos. Es decir, en la mano de cada uno está esta revolución, o continuar, o incluso regresar, o realmente ese cambio. Entonces, se lo dejo ahí a todos. Muchas gracias, y en una próxima oportunidad continuamos con este debate.